estábamos hablando de casas. Casas históricas para la vida personal de cada uno. Pero hay una casa que es histórica para todos los argentinos. Para todos los argentinos y las argentinas. Estoy hablando de la casa de Tucumán y estamos en comunicación telefónica con Valentina Mitrovich. Ella forma parte del área de investigación de la Casa Histórica, hoy Museo Casa Histórica de la Independencia, y es licenciada en Historia. Hola Valentina, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Valentina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. ¿Sabe que los escucho muy bajito? A ver si ahí nos vas escuchando mejor. Ahí, ahora sí. A ver, ahí estamos mejor también, sí, ¿viste? Ahí sí, bien, ahora perfecto. Bueno, Valentina, estamos como en un momento en el que imagino, confirmame vos, que la Casa de Tucumán tiene como más visitas, más gente que se interesa por interiorizarse en la historia, por ver qué hay de nuestra historia ahí hoy en día. Confirmame si es así o no. Sí, efectivamente, bueno, el museo, en realidad lo que es julio y agosto es la temporada alta. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que la cantidad de público visitante es asidua, constante, y sobre todo ahora antes de las vacaciones. Acá en Tucumán comienzan el lunes, vienen muchas visitas de escuelas, siempre grupos, entonces la verdad que todos los días es como constante la cantidad de visitas. ¿Y cómo, a ver, yo he ido varias veces y estuve para el Bicentenario en su momento también, estuve ahí que bueno, fue muy lindo, muy colorido aparte, pero ¿cómo sería una visita habitual hoy, en estos tiempos? ¿Cómo es una visita habitual de, no sé, un colegio, por ejemplo? Y bueno, mira, las visitas escolares, por lo general, son de martes a viernes, siempre piden turnos, acá hay un área educativa que se trabaja con educadores y con visitas guiadas. Por supuesto, todo lo que va a ser julio no va a haber visitas por la cantidad justamente de público, y también tiene que ver con cómo es el espacio, digamos, del museo, que no es muy chico las salas, entonces también como para poder tener una mayor fluidez en la visita, lo que se hace es no dar las guiadas, pero actualmente si antes de julio un colegio quiere, digamos, asistir o por lo menos concretar un turno, vienen, se hace un recorrido de las salas, de la nueva exhibición permanente, un recorrido por los patios, después también trabajar o jugar en la sala de infancias, que también es algo nuevo que incorporó el museo con la inauguración del año pasado. Bueno, eso, básicamente como una propuesta ahí de experiencia y también de aprendizaje y de disfrute del museo, ¿no? Claro. ¿Y por qué se juntaron ahí? ¿Por qué se juntaron en esa casa? Bueno, la elección, digamos, de la casa, antes que nada la pregunta es ¿por qué la elección en Tucumán? Sí, ¿no? es verdad también, sí. Y la elección en Tucumán se da justo en un contexto en el que, primeramente, cuando se elige Tucumán como sede en el año 1815, en un contexto totalmente de crisis dentro de las provincias, recordemos que en ese año se había declarado un primer congreso, el Congreso de los Pueblos Libres, con sede en Entre Ríos, con las provincias, digamos, del litoral y la banda oriental, liderados por Artigas, y una forma también de apurar la declaración de la independencia con el resto de las provincias. Se elige que sea Tucumán, primero por una cuestión estratégica, geográfica, porque bueno, estaba totalmente equidistante Tucumán del Alto Perú con Buenos Aires. Segundo, porque Tucumán había mostrado un compromiso, digamos, totalmente real y, digamos, comprometido con la causa revolucionaria cuando mostró su valía en la batalla de Tucumán. Y tercera, porque miraban a Buenos Aires como un poder centralista y opresor, ¿no? Sí. De hecho, quedaba como un recuerdo ahí todavía fresco las maniobras que había tenido Alvear, que era director de ese momento del directorio, en donde como ya había vuelto Fernando VII al trono y había tenido una misión diplomática con Inglaterra, le pedía que Inglaterra pase a ser protectorado, digamos, de los Ríos de la Plata. Eso no fue muy bien visto por el resto de las provincias, entonces tenían todavía ese recuerdo de que se ponía un poco en discusión el compromiso, digamos, con respecto a la independencia de parte de Buenos Aires. Sí.
Y por el otro lado, cuando se elige Tucumán como sede, se elige esta casa, la casa, digamos, que en ese momento ya no estaba la familia Bazán de Laguna, sino que el Estado, el gobierno revolucionario alquila la casa, porque en esa época no había muchos edificios en la ciudad de Tucumán que pudiera albergar a la cantidad de diputados, ¿no? Porque pensemos que en ese momento el Cabildo tenía, que hoy es la Casa de Gobierno, tenía decisiones legislativas, después el convento de San Francisco estaba en refacciones, y en ese momento el gobernador de Tucumán, que era Bernabé Arauz, que era a la vez, tenía, digamos, parentesco y amistad con uno de los hijos de Francisca Bazán de Laguna, le pide alquilarla a la casa, ¿no? Para que se ve el Congreso, le hacen unas refacciones. De hecho, se la manda a pintar blanca las paredes y azul Prusia las puertas y las como ventanas. Está pintada hoy, digamos, ¿no? Como, claro, los colores que hoy sí. tiene la casa son los colores originales de 1816. Sí, sí. Y bueno, por eso se elige esta casa que sea, digamos, sede del Congreso. Ajá. A ver, ¿y qué había en el entorno? Es decir, porque hoy uno ve, uno va hoy a San Miguel de Tucumán y dice, bueno, está la ciudad, está ahí cerca, bueno, la plaza y demás, es casi céntrico eso, pero ¿era céntrico esto? Sí, de hecho, bueno, esta casa quedaba a una cuadra de la plaza principal y claro, eso también denotaba una familia de estatus, ¿no? Cuanto más cerca estaba de la plaza principal, eso implicaba que tenía, digamos, un buen posicionamiento social la familia y la casa. Claro. Ahora, uno piensa en el museo y digo, la joya del museo, imagino, es el acta de la independencia. Ahora, vos como investigadora, y me imagino que todos los que van, lo primero que quieren ver es esa acta. Pero vos como investigadora e historiadora, ¿qué otras joyas identificás en el museo que si alguien va, decís, tenés que pasar a ver esto? Bueno, sí, como bien ustedes dijeron, como uno del patrimonio más importante que tiene, digamos, hoy el museo es el acta, en realidad una copia del acta porque el acta original se perdió, allá en 1816, o sea, nosotros solamente exhibimos el acta los 9 de julio, ¿sí? Porque se estaba en caja fuerte, y en realidad cuestiones, digamos, patrimonio relativo a 1816, tenemos el redactor, que es un documento, que es el diario de sesiones del Congreso, que está hoy en biblioteca, que es el que cuenta el día a día, más o menos, de las discusiones, del trabajo deliberativo de los congresales. Bueno, en su momento, lamentablemente, el museo no debería tener el tintero original del Museo Histórico Nacional, y en el Bicentenario hicieron una réplica de Pasarols, pero bueno, es un objeto muy valioso por el trabajo y porque es de plata y por todo, por el valor mismo, digamos, de la pieza. Y bueno, el sello también relativo al Congreso no lo tenemos, lo tiene el Congreso, el Museo Histórico Nacional, el de Parque Lezama, y algo relativo, digamos, al Congreso, ¿no? Y un patrimonio que data de la época son las puertas que hoy se exhiben en la sala 1, que en ese momento estaban en la antesala del Salón de la Jura. Es como lo único que nosotros tenemos de 1816. Sí. Y te pregunto esto también, ¿cómo? Porque uno, bueno, tiene el recuerdo del colegio y bueno, como lo fueron relatando, pero ¿cómo jugaron otros próceres, digamos, San Martín, Belgrano, Güemes? ¿Tenían alguna influencia en este congreso? ¿No la tenían? Bueno, de hecho, la participación de Belgrano fue clave para declarar la independencia. Él vino a la casa 3 días antes, o sea, el 6 de julio de 1816, en una sesión secreta, porque en ese momento el Congreso tenía las sesiones abiertas, donde el público, de hecho los sectores populares, cualquier persona podía asistir y escuchar, digamos, las deliberaciones de los congresales, y las sesiones cerradas, que es cuando cerraban las puertas, cuando había un asunto muy delicado o que no podía darse a conocer. Y una de esas fue la visita de Manuel Belgrano, que él un año antes había estado en misión diplomática en Londres como para, bueno, más o menos tantear el terreno de cómo estaban siendo las cuestiones políticas en Europa, con la restauración conservadora, la vuelta de las monarquías absolutas,
el fin de las guerras napoleónicas, y sobre todo porque, bueno, Fernando VII había vuelto al trono. Y entonces él viene con la propuesta diciendo, bueno, antes la moda era republicarlo todo por la República Francesa, ahora la idea es monarquizarlo todo. Sí. Un poco con la idea de que, bueno, uno de los objetivos del Congreso no solamente era declarar la independencia, sino también elegir una forma de gobierno y también sancionar una constitución, ¿no? Sí, sí. Y él, digamos, lo que propone es una forma de gobierno, una monarquía, con la particularidad, digamos, de que el soberano, el rey, sea un inca, y con sede, digamos, de capital en Cusco. Por supuesto que esto no fue muy bien recibido, sobre todo por los diputados de Buenos Aires, porque eso implicaba también trasladar el poder real, digamos, el dominio de las decisiones de Buenos Aires a Cusco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y San Martín fue clave. A ver, el Congreso tiene mucha relación con la campaña de los Andes, porque uno de los objetivos del Congreso fue también dirigir justamente la expedición al Alto Perú, a Chile. De hecho, cuando pensamos en la declaración del acta, pensamos que no es solamente las provincias, claro, las provincias unidas al Río de la Plata, sino de Sudamérica. O sea, había un plan continental de liberación, el cual el Congreso trataba los temas de San Martín, digamos, de la campaña, y también legislaba acerca de la financiación de esa campaña, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que tuvieron una presencia, aunque no para la imagen de la independencia, pero digamos sí para. Pero estaban ahí, digamos. Y en cuanto a los representantes, digamos, de las distintas provincias, bueno, que era como una característica diferente, incluso esto, Alto Perú, etcétera, digamos, sí, era como otra formación continental, digamos. ¿Se valora esto en otros países? Digamos, ¿se valora esta declaración de la independencia en sí misma en otros países? Porque fue una de las primeras, a pesar de la demora entre 1810 y 1816, digamos. Sí, y en un contexto que estaba complicado para las independencias. ¿Cómo? Perdón, no entiendo si se valora la independencia de la Argentina en otros países. Sí, sí, sí. La verdad es que no, es algo que desconozco, o sea, sinceramente imagino que cuando es la declaración de la independencia acá, el 9 de julio, hay gestos también, me imagino, de otros, el Alto Perú, o sea, lo que sería hoy Bolivia, sí, hasta ahora nosotros no hemos tenido vinculaciones, pero la verdad que no lo sé. Claro, porque fue de las primeras declaraciones de la independencia en América. Entonces, digo, son esos procesos que se inician en distintos lugares. Lo mismo, digo, iniciaron en 1810. ¿Vos hablas de ahora o hablas de en ese momento? Ahora, no, en ese momento, yo digo, en ese momento ya estaban. Y ahora, bueno, obviamente que cada uno valora su propia independencia. De hecho, sí, Brasil creo que el año pasado festejó sus 200 años de independencia. Bueno, sí, como vos bien decís, digamos, en ese momento las provincias unidas fueron las primeras en independizarse. El camino, de hecho, la campaña de los Andes de San Martín de liberar el Chile primero, después lo que sería Perú, Bolivia, por supuesto que eso sí llegó, digamos, tuvo difusión y que también depende de cada contexto de esos países en esos momentos, que por ejemplo lo que era Perú, lo que era sobre todo Ecuador, todavía había una presencia realista muy fuerte, ¿no? Y México también, por ejemplo, la independencia de México es en 1825, en el caso de Brasil es un caso particular, porque recordemos que Brasil fue uno de las colonias que le tocó vivir que la propia corona se traslade, digamos, de Portugal a Brasil, entonces fue una convivencia ahí, digamos, de una monarquía hasta finales del siglo XIX, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, es como un proceso bien complejo, pero la diferencia de las independencias con respecto a las revoluciones es que las revoluciones cuando se dieron, por ejemplo, en 1810 acá en el Río de la Plata, fue paralela. Paralela a las rebeliones hispanoamericanas en el continente. La independencia fue un proceso más complejo, ¿no? O sea, de hecho, fue en distintos años y pasaron como mucho tiempo entre una y otra. Y que tiene que ver con la complejidad
y las particularidades de cada situación de cada país, ¿no? Y sobre todo de la presencia con el ejército realista, todavía en pie. Claro, vos sabés que yo pensaba, digo, nuestra Constitución es de 1853 y la independencia de 1816, ¿no? Sí. Digo, es como que incluso el proceso continuó. Vos decías, se juntaron en el Congreso como para decretar, o sea, la norma fundamental y tuvieron que seguir congresos y pactos y tratados y demás. Sí, pasa que en realidad el camino de la independencia, hasta muchas personas creen que cuando se declara la independencia de repente se formó el Estado Nacional. Claro. Y eso es errado. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien después se elige una forma de gobierno, que es una república, la Constitución, que se termina declarando en 1819, era una constitución centralista que ni siquiera contemplaba, digamos, la manera de organizarse políticamente las provincias, y eso generó tensiones, digamos, con las provincias. Por eso el Congreso, una vez que se traslada a Buenos Aires, se termina disolviendo en el año 1820. Entonces ahí también se comienza otra historia, digamos, que es acerca de la organización o los distintos proyectos de organizarse las provincias. Por eso en los relatos históricos aparece esta lucha entre unitarios y federales, en donde quizás el primer punto de partida de unidad, esto dogmáticamente se dice, es con la Constitución de 1853, que de hecho con la Confederación y Buenos Aires van a seguir habiendo luchas, porque sí. Buenos Aires no va a querer aceptar esa Constitución, 10 años de guerras todavía, hasta recién o sea, uno podría pensar que con la Constitución Nacional, que de hecho es la Constitución que nos rige hoy, hay ya una idea, ¿no? Podríamos decir que hay un puntapié de unidad de organización nacional, pero recién en una historia quizás más cerrada, dogmática, lo plantean tradicional desde 1862 con la primera presidencia de Mitre. Claro. O sea, son como más de 40 años en donde, si bien se consiguió la independencia, todavía no había acuerdos acerca de una organización política, ¿no? En común. Sí, tal cual. Es interesante rever siempre esta parte de la historia, todas las partes de la historia, ¿no? Sí. Pero digo, sí, porque uno siempre interpreta como fechas, 9 de julio, listo, sí. Pero son todos procesos, no, claro, y son todos procesos. Eso es lo que tienen las efemérides, que lo tratan de un día, pero en realidad, hasta de hecho, para hablar del Congreso se tiene que pensar en un proceso, el contexto previo para llegar ahí, y después lo que pasa, digamos, para hablar de una organización, digamos, nacional, ¿no? Claro, tal cual. Valentina, la última para cerrar, contanos cuáles son las actividades próximas de la casa o qué puede hacer alguien que viaje desde diferentes puntos del país cuando va a visitar el Museo de la Casa de Tucumán. Bueno, a partir del lunes 10, el museo va a estar abierto hasta la primera semana de agosto, de lunes a lunes, de horario corrido, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El museo ofrece varios espectáculos, los espectáculos de luz y sonido, que se van a hacer 2 por día. Algo importante, la entrada al museo es gratuita, ¿sí? Es libre y gratuita. Bien. Y los espectáculos son pagos, ¿sí? El espectáculo de luz y sonido sale 500 pesos, una entrada general, y después para público jubilado y estudiantes 300 pesos. Bien. Después también hay un espectáculo que se llama Estafadas por la Historia, que justamente cuenta el proceso de las mujeres en el proceso de la independencia, un espectáculo pensado también para todo público, con un elenco tucumano. Después también hay espectáculos y talleres, digamos, abiertos para todo público, para infancias, luz de bambú, después taller de jardín con Rosina, que es la señora que viene a cuidarnos las plantas y hace que la casa sea bella cada día. Un espectáculo de música también, de folclore, con Fernando Jean-Prat, que también está ahí. Y ¿cómo? Folclore tucumano. Bueno, la verdad que tiene bastantes actividades la casa, y sobre todo los fines de semana. Así que, bueno, podemos entrar. Está bastante como cargada la agenda y pueden venir a disfrutar, digamos, todos esos
Podemos entrar actividades. a casadelaindependencia.cultura.gov.ar para chequear ahí la agenda y que no te seguir, sientas... digamos, a las redes del museo. Sí. En Instagram es Casa Histórica de la Independencia y en Facebook también. Y el sitio web que es Casa Histórica de la Independencia también. Ahí pueden tener la agenda por cualquier consulta y también el número de teléfono, email por cualquier pregunta o inquietud que tengan. Espectacular. Perfecto. Valentina, te agradecemos un montón este Muchas rato gracias, con nosotros. la verdad que aprendimos cosas, aprendimos juntos. Bueno, Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.